En el vídeo de hoy vamos a hacer estos bolsitos de manos con una variación en cada uno de ellos. Hoy vas a aprender a hacerlos en un plis plas. Son fáciles y muy cómodos de llevar. Arrancamos con el rosa, escogemos el ganchillo y hacemos un punto deslizado porque arrancamos con 18 cadenitas. El tamaño que le he dado a este bolsito es justo para poner el móvil y una cartera o una billetera y alguna que otra cosita más, pero ya sabes, si quieres agrandarlo, ponle más cadenitas. Una vez que tenemos las 18 cadenitas, hacemos una de subida y arrancamos con puntos bajos porque vamos a hacerle una base pequeña para poder empezar a tejer las paredes. Un punto bajo en cada una de las cadenitas y cuando llegamos al otro extremo hacemos una esquina para poder seguir tejiendo la otra parte. Vamos a tejer ese último punto en el primer punto que hicimos, así que vamos a ajustar este nudito para que no nos quede un agujerito y aquí mismo vamos a poner 3 puntos bajos y esta va a ser nuestra esquinita. Entonces, una vez que tengamos esos 3 puntos bajos en el mismo lugar, podremos continuar tejiendo los otros puntos bajos que van a formar la otra parte. Los vamos a coger desde donde les voy a mostrar. Siempre desde esa hebra superior para que no nos quede abierto el tejido. Lo que estamos haciendo es cerrarlo un poquito más y mientras tanto esconder la hebra del comienzo. Cogemos el punto de esta hebrita, que de esta manera no nos va a quedar agujerito que se vea. Eso es importante porque no queremos que quede desprolijo. Entonces vamos a ir agarrando cada una de esas puntitas. Como digo siempre, me ayudo de todos mis deditos y me gusta tejer ajustadito en este caso. Y podemos también olvidarnos de la hebra del comienzo porque en algún momento la vamos a cortar. No sé por qué la extiendo tanto, pero es más que nada para asegurarme de que va a estar bien guardadita. Bueno, ahora sí, la vamos a cortar y vamos a llegar con los puntos bajos hasta el final. Ya llegamos al último punto, que están los dos en el mismo agujero. Faltaría el punto central, que se completan los 3 puntos de la esquina, que lo vamos a cerrar con un punto deslizado. A partir de ahora vamos a empezar a hacer el punto fantasía que va a llevar nuestro bolso. Tened en cuenta porque esto mismo lo vamos a repetir con el bolso naranja. Vamos a hacer 3 cadenitas de subida como si fuera nuestro primer punto alto simple. Cogemos hebra y salteando un punto hacemos otra vez un punto alto simple. En el medio nos tiene que quedar un punto sin tejer. Cadenita de separación, un punto sin tejer y hacemos un punto alto simple. Hacemos el punto alto simple más una cadenita de separación. Salto un puntito y en el próximo vuelvo a hacer el punto alto simple o media vareta o no sé cómo le llamamos de tantas maneras diferentes, pero bueno. Como lo entiendas tú, hacemos un punto alto simple que sería un punto alto cerrado en una sola hebra. Hacemos una cadenita y un punto alto simple. Ya estamos empezando a hacer la estructura que va a tener nuestro bolso durante toda la vuelta y vamos a ir haciéndolo a través de vueltas cerradas. Una vez que hago toda la vuelta, la cierro y vuelvo a levantar 3 cadenitas al aire.
Esto no tiene pérdida porque es un patrón que vamos a ir repitiendo durante todo el tiempo. En la esquina también respetamos el punto que tenemos que saltar y volvemos a hacer el punto alto simple y la cadenita al aire y cerramos con un punto deslizado contando 3 cadenitas y cerramos con punto deslizado. Contamos 3 cadenitas porque son las que hicimos al comienzo. Ya vemos que se nos está formando el barquito y miren qué bonito el color que se está usando tanto de moda. Y arrancamos una vez más haciendo 3 cadenitas al aire y vamos a ir directamente a hacer el punto alto, pero presten atención porque lo vamos a coger de esta hebra. Aquí se ve bien nuestra espiguita, por ahí vamos a pasar la aguja y vamos a cerrar nuestro punto. Todos los puntos los vamos a agarrar de ese mismo lugar. Lo agarramos de la misma manera como si estuviéramos haciendo un punto normal, agarrándolo por encima o por el costado, en realidad, pasando el punto alto simple que hicimos. Posteriormente, en esa espiga vamos a hacer el cierre. Lo que esto le va a hacer que nuestro bolsito, el dibujo vaya quedando de manera perpendicular y no recta. Esta es la única diferencia. Nuestro dibujo parece recto, pero en la medida que vamos tejiendo, esto va quedando perpendicular. Esto no tiene pérdida. Si tú crees que no lo has entendido bien, vuelve hacia atrás y míralo otra vez. Es importante que sepas a dónde vas a picar. Bueno, ya se habrán dado cuenta que no es lo mismo tejer, enseñar, filmarse, editarlo. Y yo sé que muchas veces me reclaman que lo hago rápido, que tal vez no lo sé explicar y pido perdón, pero aprendo cada día por vuestros comentarios, queriéndolo hacer un poquito mejor para ustedes. Ese es mi gran deseo. Este puntito lo vamos a ir repitiendo, siempre agarrándolo de esa espiguita que no tiene pérdida. Se usa mucho, la usamos todo el tiempo cuando tejemos puntos simples. Solo que, claro, cuesta cogerla porque hemos hecho un retorcido en la vuelta anterior, pero esto va a ir súper rápido porque es caladito. Y se me ocurrió la idea, si no quieres hacerle un forro protector, puedes usar un pañuelo poniendo tus pertenencias, agregarle lo que quieras o así como se usa ahora, que se vea lo que llevamos dentro. Así que, pero bueno, con este punto ya verás que queda bastante cerradito. Le metemos un poquito de prisa para llegar al final de la vuelta, donde vamos a ver cómo nos va quedando nuestro trabajo. Es importante echarle un vistazo. Una vez que llegamos, contamos 3 y ya podemos hacer el punto deslizado y así cerramos la vuelta. Lo estamos mirando, miren cómo cede, qué bonito va quedando. Así que ahora consiste en hacer todas las vueltas que quieras hasta que te guste la altura. Vuelta 3 y esto va como un avión, así que vamos a seguir subiendo. He hecho un alto en el camino, ya llevamos 7 vueltitas y fíjense que ya podríamos dejarlo así o bien le vamos a hacer unas vueltitas más para llegar a hacer el cierre. Alcanzamos la altura deseada y vamos a cerrar con un punto deslizado y una vez que lo tenemos vamos a empezar a hacer una vuelta entera
de puntos bajos. Ahora vamos a agarrar en cada punto un punto bajo. Vamos a completar cada uno de los puntos. No vamos a saltear ninguno porque necesitamos ahora darle firmeza a nuestro bolso. Esta forma de cerrarlo es para cogerlo con la mano. Pero si tú quieres hacerle una asa larga, como hemos hecho en el caso de la bandolera para llevar el móvil, también podemos hacerlo. Varía como más te guste. Cortamos, estiramos, porque ahora es importante, necesitamos marcar dónde van a ir las aberturas para nuestra asa. Importante centrar, buscamos el centro, lo marcamos y de ahí vamos de un lado hacia el otro. He contado 4 para un lado, 4 para el otro. Con el del medio serían 9 en total. Con esta cantidad de puntos alcanza y sobra para que nuestra mano lo pueda coger con toda libertad. Entonces sí, ahora nos va a tocar nuevamente hacer lo mismo de ambos lados. Cuanto antes lo hagamos mejor porque así no nos perdemos tiempo. También vamos a cerrar la hebra y ya si quieres la puedes esconder y te olvidas de ella. Una vez que lo tenemos, empezamos a levantar puntos bajos. Lo estoy haciendo a partir del primer punto, después del marcador, y empiezo a hacer puntos bajos hasta llegar al otro marcador. Una vez que llego ahí, hago un punto bajo y 9 cadenitas al aire. Son 9 puntos que dejamos sin tejer y tejo 9 cadenitas al aire. ¿Lo quieres hacer más holgado? Deja algunas cadenitas más. En el punto que estaba el marcador hago un punto bajo y sigo tejiendo puntos bajos hasta llegar al otro marcador. Es así, de marcador a marcador, dándole así la forma que va a tener nuestro cierre con sus asas. En este caso lo vamos a hacer así. Es simple, sencillo, todo lo pueden hacer porque es un punto básico. Levantamos las 9 cadenitas al aire y vamos al otro marcador y cerramos con un punto bajo. Recuerden que empezamos en el punto posterior, entonces ya podríamos cerrar con un punto deslizado. Miren, perfecta. Ya quedaron iguales de los dos lados. Hacemos una hilera más de puntos bajos hasta llegar a la abertura donde ahora vamos a hacer 9 puntos bajos para rellenar estas cadenas que dejamos para hacer de asa. Una vez que las rellenamos quedan muy bonitas, quedan firmes. Podemos ponerle peso a nuestro bolso teniendo la seguridad que lo que pongamos lo va a poder contener. Una vez que hicimos los 9 puntos bajos, estamos seguras de haberlos puesto, seguimos con puntos bajos en cada uno de esos puntos hasta llegar a la otra asa, donde vamos a hacer lo mismo. Y lo repito porque así mejor aprendemos y se nos queda grabado. Hacemos estos 9 puntitos y una vez que los tenemos, recuerda que hemos empezado justamente de esta asa, que yo diría que esta sería la parte de atrás del bolsito. Una vez que llegamos, hacemos el último punto y cerramos con un punto deslizado. A partir de ahora, puntos deslizados en cada una de esos puntos, porque estamos haciendo el punto de terminación. Y también esto va a hacerse en esos 9 puntos que usamos de asa. Esto queda súper bonito, le da una terminación
muy linda. Recuerda que a este modelo también le puedes hacer el cierre japonés. Y una vez que lo tenemos, vamos a esconder las hebras como lo hacemos de manera habitual, que no se note, que no sepamos dónde ha sido el cierre, que nos quede lo más parecido al resto posible. Una vez que lo tengamos todos, quiero hacerle a ese comienzo también una hilera de puntos deslizados que fueron donde hicimos la primera vuelta de puntos bajos. Voy a hacerle esta vuelta de puntos deslizados, es opcional, no hace falta hacérsela, pero me parecía que quedaba como un remate para que nos quede más bonito. Una vez que la terminamos, que dimos toda la vuelta, ya sabemos hacer puntos deslizados. Si no, vete a la lista de reproducción donde te enseño a hacer los puntos básicos para empezar a tejer al crochet. Y ya podemos esconder las hebras del derecho y del revés. Vamos a mirarlo, que nos quede todo escondido y todo muy prolijo, para que no se nos desteja ni que tengamos accidentes con nuestro bolso. Y una vez que lo tengamos todo ya escondido, vamos a poder decir bolso terminado. Ya está todo terminado. Mira qué bonito ha quedado. Pero esto no acaba aquí y espera, no te vayas porque te voy a enseñar el truquito del bolso naranja. La estructura del bolso va a ser la misma, pero vamos a hacer dos variaciones muy pequeñitas, pero van a ser dos bolsos completamente diferentes. Este tiene las hebritas verticales y quedan como cuadraditos, porque lo vamos a agarrar de una manera diferente al anterior. Y ahora te voy a hacer una breve demostración para que sepas cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Recuerda cómo hemos cogido a este, ha quedado de manera perpendicular, parecen rombitos, y en el caso del naranja parecen cuadraditos. Pero la estructura del bolso es la misma, punto más, punto menos. Esto lo puedes repetir todas las veces que quieras. Hacemos de cuenta que ya arrancamos y hacemos las 3 cadenitas al aire, pero vamos a hacer un punto alto, cogido desde el centro, como si fuera un punto alto centrado. Cerramos en 1 y cerramos en 2. Hacemos una cadenita y el próximo lo mismo. Vamos a hacer un punto alto, cogemos del centro, como si fuera un punto alto centrado. Separación, una cadenita y un punto debajo, lo mismo que en el anterior, siempre dejando uno de separación. Lo cogemos desde el centro. De esta manera el punto nos va a quedar bien vertical el uno con el otro. Y al hacerlo punto alto va a ser un poquito más largo y va a estar bien centrado. Ahí está. Punto alto, cogido del centro, como cuando hacemos el punto bajo centrado, pero esto va a ser un punto alto centrado, cogido desde el centro. Te vas a dar cuenta porque es casi lo mismo. Metes entre medio de las dos hebras y ahí cierras en 1 y cierras en 2. En esto va a cambiar el diseño del bolso. Te estoy dando el 2x1 de este tutorial para que puedas usarlo de 1000 maneras y crear muchos bolsos. Y aquí podemos ver cómo cambia tejido de una manera o tejido de la otra. Esto es lo que me gusta del crochet, del trapillo, que podemos hacer infinidad de variaciones entre los colores, los puntos, los tamaños, los cierres, que no terminaríamos nunca de crear.
Espero que les haya gustado el tutorial de hoy, que se animen a hacerlo, que me lo hagan saber. Gracias por los comentarios, me hace muy feliz leerlos. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbanse al canal, ya me estaba olvidando, porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto, bye bye.